Éxodo 34. Dijo Yahvé a Moisés: Tállate 2 tablas de piedras como las primeras, y yo escribiré sobre estas tablas las palabras que había en las primeras tablas que quebraste. Y prepárate para mañana, para subir temprano al monte Sinaí. Allí en la cumbre del monte te presentarás delante de mí. No suba nadie contigo, ni aparezca nadie en todo el monte, ni tampoco oveja ni buey pasca frente a este monte. Talló pues Moisés 2 tablas de piedra como las primeras, y levantándose muy de mañana subió al monte Sinaí, como le había mandado Yahvé, llevando en su mano las 2 tablas de piedra. Y descendió Yahvé en la nube, y poniéndose allí junto a él, pronunció el nombre de Yahvé. Y mientras Yahvé pasaba por delante, exclamó: Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, longánime y rico en bondad y fidelidad, que conserva la misericordia hasta 1000 generaciones, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero que de ningún modo los deja impune, que castiga la iniquidad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Al instante Moisés se prosternó en tierra y adoró, diciendo: Si en verdad he hallado gracia a tus ojos, oh Señor, dígnese mi Señor andar en medio de nosotros, aunque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por herencia tuya. Respondió él: Mira, yo hago un pacto, haré maravillas delante de todo tu pueblo, como nunca se han hecho en toda la tierra, ni en nación alguna, y todo el pueblo en medio del cual estás verá la obra de Yahvé, porque tremendas son las cosas que he de hacer por medio de ti. Observa bien lo que te mando hoy. He aquí que voy a echar delante de ti al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los habitantes del país en que vas a entrar, para que no sean un lazo en medio de ti. Antes bien, destruid sus altares, quebrad sus piedras idolátricas, y romped sus ascheras. No te postrarás ante ningún otro Dios, pues Yahvé, cuyo nombre es celoso, es un Dios celoso. No hagas pacto con los moradores de aquella tierra, porque ellos fornican con sus dioses y les ofrecen sacrificios. Te invitarán, y tú comerás de sus sacrificios, y tomarás de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas con sus dioses, harán también fornicar a tus hijos con los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Guardarás la fiesta de los ázimos. 7 días comerás panes ázimos como te he mandado al tiempo fijado, esto es, en el mes de Abib, pues en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primogénito es mío, asimismo todo primerizo de tu ganado, que fuere del sexo masculino, sea de vaca o de oveja. Mas el primerizo del asno rescatarás con una oveja, y si no lo rescatas, le quebrarás la cerviz. A todos los primogénitos de tus hijos los rescatarás, y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, mas en el séptimo descansarás. Descansarás también en el tiempo de la siembra y de la siega. Celebrarás la fiesta de las semanas, la de los primeros frutos de la cosecha del trigo, y también la fiesta de la recolección al fin del año. 3 veces al año comparezcan todos tus varones ante Yahvé, el Señor, el Dios de Israel. Porque yo arrojaré los pueblos delante de ti, y ensancharé tus límites, y nadie codiciará tu tierra mientras subas 3 veces al año a presentarte delante de Yahvé tu Dios. No ofrecerás con pan fermentado la sangre de mi sacrificio, ni quede hasta el día siguiente la víctima de la fiesta de Pascua. Llevarás a la casa de Yahvé tu Dios las primicias de los primeros frutos de tu tierra. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y dijo Yahvé a Moisés: Escríbete estas palabras, porque a tenor de ellas hago alianza contigo y con Israel. Moisés estuvo allí con Yahvé 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua.
Y Yahvé escribió en las tablas las palabras de la alianza, los 10 mandamientos. Luego bajó Moisés del monte Sinaí, y al bajar del monte tenía en su mano las 2 tablas del testimonio. Mas no sabía Moisés que la piel de su rostro se había hecho radiante por haber hablado con él. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí que la piel de su rostro brillaba, por lo cual tuvieron miedo de acercársele. Pero Moisés los llamó, y se volvieron a él Aarón y todos los príncipes del pueblo, y Moisés habló con ellos. Después se acercaron también todos los hijos de Israel, y él les dio todas las órdenes que Yahvé le había dado en el monte Sinaí. Y cuando Moisés acabó de hablar con ellos, se puso un velo sobre el rostro. Y siempre cuando Moisés iba a presentarse delante de Yahvé para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y cuando salía, refería a los hijos de Israel lo que se le había ordenado. Los hijos de Israel veían entonces el rostro de Moisés y la radiante piel de su rostro. Y Moisés cubría de nuevo su rostro hasta que entraba a hablar con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Comentario. Escuchamos en este capítulo la renovación de la alianza que había sido quebrada por el pueblo con el pecado del becerro de oro, de la apostasía. Aquí nuevamente Moisés sube al monte 40 días y 40 noches, sin comer ni beber, dice el texto sagrado, para hacer penitencia por su pueblo. Por eso leemos cómo Moisés, después de haber admirado la bondad de Dios, después de haber comprendido más profundamente el nombre de Yahvé, le pide perdón por su pueblo, que esa es la función de los sacerdotes, además de dar gloria a Dios, tienen que pedir perdón por su pueblo, hacer penitencia, llorar sus pecados. Algunos comentaristas de este pasaje dicen que estos 40 días y 40 noches no hay que necesariamente interpretarlo como 40 días literales, sino que es un modo de hablar oriental, un género literario hiperbólico, dicen ellos, que indica un largo plazo de tiempo. Podría ser, ciertamente, que no se tratase de 40 días, pero ¿qué problema hay en que sean 40 días? Nuestro Señor también en el Nuevo Testamento va a ayunar 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Y muchos santos lo han hecho. Incluso, por ejemplo, el padre Castellani cuenta que él hizo ese ayuno de 40 días y 40 noches. Claro que hubo una pequeña preparación, que en el 4.º día se siente un hambre tremenda, pero pasado ese día se calma el cuerpo. Y en el día número 40 regresa nuevamente el hambre con toda su fuerza. O sea, no es algo imposible, no hay que ser tampoco un gran santo para poder hacerlo. Y además Moisés tenía que hacer penitencia por un pecado gravísimo del pueblo. Ciertamente que Moisés se consolaba con la visión de Dios. Por eso vamos a ver que él regresa con tanta gloria en su rostro, brillaba su rostro después de haber hablado con Dios. Por eso la persona que ayuna no es una persona triste, sino que es alimentada por Dios en su alma, y esa alma alegre y contenta sostiene al cuerpo debilitado por el ayuno. Hay un sufrimiento ciertamente, pero también hay una alegría que no lo puede dar ni un plato de comida, ni todos los placeres mundanos, ni la droga, ni el sexo, ni el entretenimiento. Entonces, cuando Moisés sube al monte y se encuentra con Dios y ve parte de su gloria, Moisés exclama: Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso, etc. El texto hebreo no es muy claro si es el mismo Yahvé quien se presenta a sí mismo de este modo, o si es Moisés el que lo alaba de este modo. La versión latina de la Vulgata lo muestra más bien a Moisés alabando a Dios. Y de los 11 atributos que aquí se le dan a Dios, 3 se refieren a su esencia, 6 a su misericordia y los 2 últimos a su justicia. Por eso esta alabanza explica mejor el nombre de Yahvé, yo soy el que soy,
en cuanto que Yahvé es el que está con su pueblo, el que mora en medio del pueblo, el que lo acompaña, el que lo guía en todos sus caminos. Por eso esta alabanza de Moisés muestra que él ha comprendido mejor el nombre de Yahvé, porque ciertamente este nombre sagrado hay que seguirlo estudiando y profundizando, y de 1000 modos y bajo 1000 aspectos se puede cada vez entender más y mejor. De hecho, Santo Tomás de Aquino va a mostrar que la verdadera filosofía es la filosofía del ser. Las cosas tienen ser participadas de aquel que es el ser por esencia. Yo soy el que soy. Pero este tema lo profundizaremos más adelante. También vemos la justicia de Dios que dice que castiga a los padres en sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. O sea, los hijos generalmente imitan los pecados de sus padres. Cuando un padre peca, cuando una madre peca, tiene que saber que esos pecados van a influir en ellos. Nuestros pecados realmente hacen mal socialmente, así sean pecados ocultos. Por eso los hijos nuestros también pagan de algún modo nuestros pecados, sus nefastas consecuencias. Incluso aquí el pecado es comparado a una infidelidad, especialmente el pecado de idolatría, de irse tras falsos dioses, de cambiarse de religión, pero en fin, todo pecado, que es un abandono de Dios, es una fornicación, es serle infiel al esposo del pueblo de Dios, e irse tras falsos amantes, falsos placeres. Luego Dios va a escribir nuevamente los 10 mandamientos sobre las 2 tablas, y este capítulo nos presenta como una síntesis de los preceptos que ya había dado en la primera vez, preceptos que nacen de estos 10 mandamientos. Uno de ellos, por ejemplo, el descanso sabático, que había que dejar un día para descansar. Ahora, no es solamente para descansar, no es que el domingo no voy a hacer nada. Sí, hay un descanso del cuerpo, pero el descanso es para que yo me dedique con todo mi corazón a mis deberes religiosos, a ir a misa, a leer la Biblia, etc. Por ejemplo, el historiador judío Flavio Josefo nos asegura que muchos de los judíos fueron tan diligentes en observar el sábado que se sabían casi toda la ley de memoria. Toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento se lo sabían casi de memoria, porque realmente se dedicaban el día de descanso, el día del Señor, a conocerlo más, a leer la Biblia. Miren, si nosotros nos tomásemos en serio el día domingo, cuán distinta sería la iglesia. Y los futuros sacerdotes, obispos y papas serían fácilmente hombres de Dios, porque el primer seminario que hacemos nosotros es en nuestras casas, con nuestros padres y hermanos. Y los defectos que allí cultivamos generalmente los llevamos toda la vida. Finalmente, cuando Moisés baja del monte, no se dio cuenta él de su rostro, especialmente de su frente, salían unos rayos, una luz. La gloria de Dios de la cual él había sido testigo brillaba también en su rostro. Y eso es lo que también ha pasado en muchos hombres y mujeres santos. Después de encontrarse con Dios, sus rostros brillaban. Y también nos pasa a nosotros, cuando tenemos un buen momento de oración, cuando contemplamos verdaderamente el misterio de Dios, al regresar de esa oración seria, nuestro rostro también está cambiado, traemos una alegría especial. Por eso cuando regresen a casa, especialmente los hombres, después de un largo día de trabajo, después de haber sufrido muchas cruces en el trabajo, hagan oración para que puedan llegar a su casa con un rostro alegre, con la fuerza y el descanso que da Dios. Sin embargo, este modo milagroso en que brillaba la piel de Moisés lo hizo Dios para inspirarle respeto y asombro al pueblo, que antes lo había despreciado a Moisés. Y especialmente porque Moisés ahora tenía que hacer cumplir los mandamientos y todos los preceptos, especialmente la construcción del tabernáculo. Entonces tenían que serles muy obedientes. Y por eso Dios infundió este santo temor en el pueblo, que al ver la gloria de Dios en su rostro, temían también ellos morir. Sabían que el que veía a Dios moría instantáneamente. Por eso también pensaron que, viendo el rostro de Moisés, podrían morir. Por lo cual Moisés se va a cubrir con un velo cuando se comunique con el pueblo.
La Biblia no nos dice nada sobre el tiempo en que habrá durado esta gloria en el rostro de Moisés, pero podemos suponer que fue solo durante aquellos días en que daba las leyes fundamentales en el Sinaí. En la Biblia en hebreo se lee karán, que significa normalmente cuerno, que es muy parecida a la palabra keren, que significa rayo de luz. Y de allí que muchos artistas han pintado a Moisés con dos cuernos saliendo de su frente, simbolizando en realidad esta luz, o también simbolizando el poder de Dios, el poder que Dios le había comunicado a Moisés. Pero lo más importante es lo que dicen los santos padres respecto de este capítulo, que Moisés, habiendo roto las primeras tablas de la ley, eso significaba que la primera alianza, el Antiguo Testamento, tenía que ceder su puesto a otra ley más perfecta, a una alianza nueva y eterna, que es simbolizada en estas segundas tablas. Porque lo que Cristo va a hacer en el Nuevo Testamento no es dar 10 mandamientos nuevos, sino perfeccionar esos 10 mandamientos. Y el rostro radiante de Moisés cuando descendió del monte con las nuevas tablas significaba, según San Pablo, la gloria del Evangelio y de sus ministros. ¿Cómo no ha de ser sin comparación más glorioso el ministerio del Espíritu? Dice San Pablo. Por eso en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el 1086 al 1089, dice así: Cristo envió a los apóstoles lleno del Espíritu Santo, no solo para predicar el Evangelio a toda criatura, sino también para que realizaran la obra de salvación que anunciaban mediante el sacrificio y los sacramentos en torno a los cuales gira toda la vida litúrgica. Interesante esto porque muchas sectas cristianas solamente se concentran en predicar. No, el Catecismo dice Cristo los envió a sus apóstoles, primero a predicar, pero también a que realicen la obra de la salvación de los hombres mediante el sacrificio y los sacramentos. El sacrificio es la Santa Misa. O sea, los apóstoles tenían que organizar una vida litúrgica. Y sigue diciendo el Catecismo, Cristo les confía su poder de santificación a los apóstoles. Y estos confían ese poder a sus sucesores y así se organiza la vida sacramental de la Iglesia, la vida litúrgica. Cristo está siempre presente en su Iglesia, principalmente en los actos litúrgicos, dice el Catecismo. Está presente en el sacrificio de la misa, no solamente en la persona del sacerdote, ofreciéndose por ministerio de los sacerdotes, sino también bajo las especies eucarísticas, o sea, en la Santa Comunión. Está presente con su poder en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra, pues es Él mismo el que habla cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura. Está presente finalmente cuando la Iglesia suplica y canta salmos. Como Él prometió, donde 2 o 3 congregados estén en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pero no es Él solo, como dice el Catecismo, Cristo asocia siempre consigo a la Iglesia, su esposa amadísima. Así como este capítulo Dios habla de los celos, de lo celoso que Él es por su esposa, por Israel. También en el Nuevo Testamento, Cristo ama tanto a su esposa y la asocia en esta obra de santificación de los hombres. O sea, miren cuán gloriosa es la liturgia del Nuevo Testamento. La gloria del Evangelio, como dice San Pablo, y de sus ministros, es increíble. Nosotros no nos damos cuenta porque estudiamos poco, pero poco a poco tenemos que ir descorriendo ese velo que estaba sobre Moisés, dicen los santos padres, y el mismo San Pablo, que todavía sigue cubriendo los ojos de los judíos. O sea, los judíos todavía no comprenden el plan de Dios. Vino Cristo y ellos todavía no lo reconocen. Por eso la Iglesia siempre ruega por los judíos, especialmente el Viernes Santo, para que Dios quite de los corazones de los judíos este velo y reconozcan ellos también a nuestro Señor Jesucristo. Por eso el pueblo judío todavía lee las promesas divinas envuelta en forma de bienes temporales,
esperan una liberación de Dios, pero más bien política, económica. Creen que van a dominar el mundo de un modo material. Sigue el Antiguo Testamento velado para ellos. No alcanzan a entender esas promesas, sí, que al principio eran temporales, pero tenían que llevar al pueblo a comprender las cosas divinas, despojarlas del ropaje humano. Por eso, cuando ellos veían a Cristo delante, solamente esperaban que Cristo los liberase del poder político de los romanos, pero no le pedían la liberación de sus pecados. No sabían apreciar lo que es la vida eterna que Cristo nos viene a traer, tan aferrados a la vida terrena. Por eso Cristo tuvo que hablarle muchas cosas en parábolas, porque no podían entender las cosas espirituales directamente. Y eso a nosotros también nos puede pasar, entender la religión católica como una religión que viene a hacernos materialmente mejor nuestra vida. Tenemos que meditar las parábolas de Cristo, toda la Biblia, buscando el sentido espiritual, buscando enamorarnos de la vida eterna, del cielo, y purificarnos de ese amor exagerado que le tenemos a lo material, a esta tierra. Que aprendamos incluso a amar a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, a nuestras esposas, esposos, con un amor sobrenatural y no solamente con un amor humano, romántico, carnal. De modo especial, dediquemos más tiempo a conocer y a vivir la liturgia de la Iglesia, porque ahí nos encontramos con Cristo, en la Santa Misa, en la confesión, en los sacramentos, etc. Porque esta liturgia terrenal nos prepara para la liturgia celestial. Como dice el Catecismo, y con esto termino, en la liturgia terrena pregustamos y participamos en aquella liturgia celestial que se celebra en la ciudad santa, Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos como peregrinos, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. En la liturgia cantamos un himno de gloria al Señor con todo el ejército celestial. Venerando la memoria de los santos, esperamos participar con ellos y acompañarlos. Aguardamos al Salvador nuestro Señor Jesucristo hasta que se manifieste Él, nuestra vida, y nosotros nos manifestemos con Él en la gloria.